Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? va? Qué tal va todo? Bien, bien, bien. Volviendo a aplaudir a los médicos, así que es Sí, el momento de... por eso siempre espero un ratito, pasadita las 9 para poder conectarnos porque estamos todos en la misma. Muchas gracias por este tiempo, por este vivo, esta charla, la verdad es que te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias a vos. La verdad es un Te, placer. Te cuento un poco la idea de lo que vengo haciendo, es encontrarme con gente que considero que tiene una historia interesante para contar, que son reconocidos en su trabajo, que son valiosos en su trabajo, y vamos haciendo un recorrido de toda su historia. Así Dale, que, me si encanta. te Bueno, parece, es primero, un honor para mí, así que muchas gracias por la parte que me toca. no, bueno, ya lo vamos a ir descubriendo. En general, igual la mayoría de la gente lo sabe, pero has hecho muchísimas cosas, muchísimos productos que hemos visto todos los argentinos en algún momento, desde niños, adolescentes, adultos. Entonces creo que tenés una carrera, una trayectoria y trabajos hechos que hacen a lo que sos vos hoy. Pero para empezar, arranquemos. ¿De Que dónde conste viene que Martín? empecé, que, que conste que empecé a dirigir a los 6 años, ¿no? Si no parece que fuera muy viejo. Bueno, ese es el recorrido que queremos hacer. Empecemos entonces por esos 6 años, Bueno, o un poquito a antes, ver, si querés. ¿cuándo empecé a dirigir? Empecé a dirigir a los 29 años. Y por suerte, la verdad es que hasta el momento, creo que es la primera vez en mi vida en que paro, lamentablemente por el contexto de la pandemia. Pero bueno, afortunadamente desde los 29 años que empecé a dirigir, fue esto de manera ininterrumpida. En Y Argentina, en antes, diferentes contextos, ¿no? En Argentina y en otros países, pero si querés antes después. de eso, ¿vos de dónde sos? ¿Naciste en Capital? ¿De dónde venís? Sí, sí, nací en Capital, me crié en Capital, una familia de clase media. No sabía que iba a ser televisión, no sabía que iba a ser, no sabía que me gustaba, empecé arquitectura. Después me tocó darme cuenta que tenía que estudiar y trabajar, con lo cual arquitectura era una opción muy cara. Y ahí decidí profundizar dos cosas que me gustaban mucho, que era el video. En mi familia había una cámara de video grande, que parecía una cámara de estas que se veían en ese momento en la tele. Una cámara que iba al hombro, entonces tenía pinta de camarógrafo y me gustaba hacer facha con Y eso. eso porque en tu familia, tu papá, tu mamá, o sea, había No, alguien que se no, no hay dedicaba a la... nadie, no, no, mi familia siempre fue de otra, digamos, se dedicaban al área textil, nada que ver. No, no hay ningún contacto, no hay nadie que hiciera cine, no hay nadie que disfrutara de la producción como lo disfruto yo. Fue una cosa que se me fue dando a mí y empezó como algo lúdico. Con aquella cámara, cuando era un niño, me gustaba hacer trabajos prácticos para el colegio secundario con video. Entonces empecé a jugar con eso y sin darme cuenta estaba dirigiendo a mis compañeros, buscando desafíos a veces para ese momento, estamos hablando de quinto año, cuarto, quinto año de secundario, era la prehistoria de la edición. Entonces había escuchado que había una isla de unos chicos en no me acuerdo qué barrio y los contacté y llegué con dos cassettes, con el mismo compañero haciendo de actor, de presentador de un noticiero, las tomas, las noticias pares en una mano, las noticias impares en otra, sincronizados con auriculares y con la tele y para que no hubiera desfasaje, y de manera muy, muy intuitiva armé un noticiero duplicando con un wipe en el medio, que es un recurso técnico que hoy todos tenemos en la computadora, que es una línea divisoria. Armé un noticiero de esa manera. O Y sea que estaba, podríamos decir que ese fue como tu primer contacto con la dirección, la edición, el sí, video. sí, sí, sí. Años después lo entendí de ese modo. Al principio era todo muy lúdico y era sacarse el trabajo práctico prácticamente de encima mientras nos divertíamos, que era lo que estábamos buscando. Pero sí, años después me di cuenta que eso había sido dirección porque llevaba un montón de cuestiones de sincronización para que las dos tomas corrieran, es una cuestión técnica, que las dos tomas corrieran y no se desfasaran y quedara un presentador hablando mientras el otro callaba y no hubiera cortes. Eso la verdad que para haber sido hace ya unas cuantas décadas y en la prehistoria, lo interesante es que hoy con una compu eso lo acomodás, cualquier chico hoy en su celular lo puede editar,
en ese momento, imagínate que eran 2 cassettes Super VHS, se usaba en ese momento. No Era, digas eso, que yo estoy tratando de editar estos videos y no puedo, por favor. No digas que cualquier chico lo puede hacer. era muy divertido. Además, era muy lúdico. Había que disparar un cassette en una casetera, el otro en una cámara. Entonces era todo muy, muy intuitivo, muy lúdico. Pero bueno, ahí empecé. Sí creo que después, años después, empecé a trabajar, empecé a comprar equipo propio, empecé de algún modo a ir aprendiendo sobre la marcha mientras decidí estudiar música y video. Entonces, en algún momento, con las dos opciones, o con la opción de las dos carreras en la mano, decidí volcarme al video de manera laboral o profesional y profundicé el estudio en ese sentido. Y la música quedó ahí siempre como algo que me acompañó en la vida. Cada vez que me fui cambiando de casa, el piano fue viniendo conmigo. De hecho, en un momento pensé en vivir en el sur y cambié el piano por una flauta traverso porque era bastante complicado de transportar, así que siempre fue la música y el video ¿Y lo que me recordás acompaña. cuál fue el momento ese en el que te decidiste que te ibas a inclinar más por el video que por la música? ¿Tenés algún momento o fue una transición por ahí más paulatina? Mira, un poco lo fui percibiendo. Yo estudiaba música en la escuela, en una excelente universidad de música de Avellaneda, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Mientras viajaba en el colectivo a la universidad, intuí que si quería el día de mañana, digamos, realmente yo no tenía apoyo familiar en lo económico, con lo cual toda la responsabilidad estaba en mis hombros y me di cuenta de eso, por suerte, muy temprano. Me di cuenta de eso a los 17 años. Entonces, un día viajando en el colectivo me di cuenta que a lo mejor me hubiera convertido en un gran pianista de folclore o de jazz. Pero en la Argentina en ese momento había más opciones en algo que estaban haciendo, que era esto de experimentar con métodos audiovisuales, con el video. En este momento se hablaba de video. Estaba el cine, que era como una cosa más de elite y más inalcanzable. Entonces, lo que yo encontraba como recurso al alcance de mi mano en ese momento y en ese contexto era el video. Y en el colectivo me acuerdo que lo fui madurando y ahí hubo un día que dije, bueno, hoy es mi último día en la escuela de Avellaneda y así fue. ¿Y eso lo viviste, te costó dejarlo? ¿Fue una decisión rotunda de ir hacia el lado del video? ¿O te dio una cierta tristeza o nostalgia tener que abandonar la música? Mira, la música no la abandoné nunca, por suerte. Y de hecho, en la dirección, en proyectos infantos juveniles, la música jugó, y mi formación musical jugó un rol preponderante. Me costó mucho más decirle a mi abuela que iba a dejar arquitectura, porque desde que tenía 5 años que yo armaba casas con libros, no había legos, había mis ladrillos, armaba casas con mis ladrillos cuando yo era chico, y me pasaba horas armando y armando y armando ciudades, decían el arquitecto en mi casa. Entonces, me acuerdo, en ese momento había con mi abuela y le dije, abuela, decidí que no voy a poder solventar arquitectura ¿Y y cuántos años llevabas ya de arquitectura en ese momento? no, yo fui siempre un poco pragmático. Yo hice todo mi proceso analítico y emotivo en 5 meses. Así que no tenía Fue tampoco mucho rápido. margen. Sí, no tenía mucho margen de maniobra, con lo cual eran como pensamientos muy veloces y muy pragmáticos. Entonces era, va por acá y va por acá, y así más o menos. De esa manera manejé mi vida y mi carrera en los ¿Y años que ahí siguieron. inmediatamente dejaste de estudiar arquitectura y empezaste a estudiar video y música o hubo un tiempo en el medio en que estuviste No, trabajando y haciendo otras cosas? no, yo sentía que no había tiempo para perder. Vos sabés que en esa época mis amigos a lo mejor se colgaban, algunos iban a hacer una etapa, un proceso a algún lugar y a probar, a ver qué le parecía y cambiaba, que era una opción, siempre lo es, pero yo sentía muy en mi interior que no tenía tiempo para perder y que tenía que devorarme el mundo de alguna manera. Mi único recurso era yo. Entonces, muy consciente de eso, aposté a mí, a mi formación y a salir a venderme al mundo. Yo de chico era como un promotor de mí mismo. Cuando tuve una mínima empresita, también salía a
promocionar mi empresita al mundo como la mejor empresa del planeta y de los planetas por ser descubiertos. Y así lo entendía y así me manejé. Y bueno, lo que hice fue estudiar, sí, por supuesto, hasta que llegó un momento de empezar a trabajar en el mercado. Y ¿Y ahí, cuál fue el primer trabajo que vos sentiste que era un trabajo profesional y que te dio como ese impulso para seguir por ese camino? bueno, vos sabés que yo siempre, a ver, en la primer miniserie en la que trabajé como staff, como parte del equipo técnico, fue en La Marca del Deseo, fue creo que en el año 93, que dirigía Emilio Alfaro, que protagonizó Gerardo Romano. Era una miniserie rodada como si fuera cine, con técnicos de cine, de hecho la mayoría era gente de cine, y algunos pocos chicos que veníamos entrando por la ventana a un mercado que era puramente cinematográfico hasta ese momento, con las primeras cámaras portátiles de televisión que empezó a ver en el mercado, que permitían ser transportadas de manera más y ser movidas como cámaras de cine por el tamaño, y tenían una buena calidad para salir al aire. Entonces había un mix ahí muy interesante entre cine y televisión en cuanto a la técnica. Y eso fue la génesis de muchas producciones, muy, muy buenas en ese momento, Desde Adentro y Poliladron. Poliladron fue el inicio de Polka y fue concebida de esa manera. La De marca del ahí, deseo y Poliladron creo que son contemporáneos. Creo que la primera fue Desde Adentro, que la dirigió Milewix y la produjo Jorge Diesel, y después vino Poliladron y La Marca del Deseo, son ahí todas. ahí en Poliladron vos ya eras parte de Polka, o sea, estabas dentro del equipo de Poliladron. ¿Cuándo fue el momento en que vos entraste a trabajar a Polka? Yo entré, digamos, mi primer contacto con siendo freelance, en ese momento yo ya era freelance, tenía un conocimiento previo de muchos años de trabajo de manera independiente, con mi propio equipamiento, que era todo, digamos, no eran series cinematográficas, sino que eran institucionales o cosas con las cuales iba realmente adquiriendo mucha experiencia, incluso experiencia de switcher. En ese momento, de manera muy, muy básica, se podía hacer congresos y musicales y shows editados en el momento con un switcher. En eso fui uno de los primeros que lo hizo de manera semi-profesional. Eh, pero de manera profesional, sí, es el puntapié. Y es donde, perdona, me estabas preguntando sobre eso puntualmente. Te pregunté si ahí fue donde empezaste con Polka, en Poliladron. Con Polka empecé, sí, ahí está, siendo freelance en el capítulo 4 de Poliladron, también en la prehistoria de Polka, en el año No, que si no me 94. equivoco fue uno de los primeros productos de Polka, Poliladron. Fue el primer producto y el producto. Después vinieron los demás que fueron excelentes también. Había una muy buenos guionistas, muy buena factura, muy buenos directores. Había mucho de quien aprender. Sí, sí. Y ahí tomé contacto con Polka. De ahí en más, mi vínculo fue freelance, iba cada tanto. Y de a poco me fui quedando, me fue gustando y me fui quedando y un día me invitaron a quedarme. Yo tenía una productora de edición en ese momento, que era un año muy complicado, el año 90 y pico para los estudios de edición, por una cuestión de mercado. Y me pareció un buen momento para dedicarme full time a Polka. Y ahí, eso fue 4 años después, o sea que entre que entré definitivamente y esto que te conté, 3 años y un poquito fue el tiempo en el cual estuve yendo y viniendo hasta que entré definitivamente a Polka. Y a partir de ahí se vinieron un montón de éxitos y de series súper conocidas. Soy Gitano, por ejemplo. Después, bueno, Violeta. Tenemos muchos chicos acá, adolescentes y chicos que ven Disney que me están preguntando por Violeta, Soy Luna. Se vinieron una Sí. serie de productos que marcaron historias, generaciones, momentos, hasta llegar a, por supuesto, Argentina, tierra de amor y venganza, que fue genial lo que sucedió el año pasado. Contame cómo fueron esos años y cómo fue la trayectoria de cada uno de los proyectos, de empezar un proyecto y qué tienen de particular cada uno. Te hice muchas preguntas Mira, juntas, vamos no, ordenando. pero creo que las puedo ir ganando. Vamos a ver si me las acuerdo todas. Mira, yo empecé con un desafío muy grande.
un día me llamaron a una oficina y me dijeron, fue un jueves, yo era asistente de dirección, y estaba rodando Son Amores. Y me llamaron y me dijeron, mira, te tenés que ir a Chile. Tenemos una necesidad de un director en Chile. Ok, dije, bueno, ¿cuándo? Era un jueves. Me dijeron, viajás mañana. Yo tenía en ese momento, digamos, yo tenía una familia, un nene muy chiquito, recién nacido, tenía 8 meses, mi hijo más grande, que, bueno, hoy ya tiene 18 años. Y el desafío era empezar a dirigir de un día para el otro. O sea, me fui al día siguiente, viajé a Chile, armé una valija como pude y estaba ahí. Llegué sin dormir, con lo cual dije, qué bueno, voy a poder dormir. No pude dormir, estaba muy nervioso, muerto de miedo. Estaba en un departamento, no entendía todavía, iba todo más rápido de lo que yo podía procesar. Un poco lo que pasara con la pandemia, pero eso era muy positivo. Y de hecho, rodé una semana y a la semana siguiente volví a buscar a mi familia y me los llevé para Chile, con lo cual empecé en un país nuevo, con un cargo de director. Yo había dirigido reemplazos hasta ese momento, pero con el cargo de titular fue mi primer trabajo y había que demostrarme y demostrar a la productora y a los socios de la productora que yo podía llevar a cabo ese rol, y fue un desafío muy grande. La verdad que fueron años y lo entendí como a la responsabilidad, lo que yo entendí como única opción de preparación hacia esa responsabilidad, mucho trabajo. Entonces de repente eran 10, 12 horas rodando y 2 horas más leyendo, y ese método duró años, te podría decir, hasta que me fui afianzando en una forma también y en un método propio de contar. Ese fue el comienzo, o sea que el comienzo fue como vertiginoso. Empezó a dirigir cuando, mañana en Chile, suerte, chao, y estaba arriba de una. ¿Y Y cuánto después, tiempo estuviste en Chile? 5 meses. Sí, fue, Claro, fue bastante. Terminar una novela que estaba empezada y volver a Buenos Aires. Y ahí se empezaron a hilar un proyecto con el siguiente. Me encontré trabajando con Polka en una coproducción para España con Globomedia, con gente de España que había venido a grabar acá, grandes actores españoles como Jaime Blanch. Empezaban algunos que hoy son muy conocidos en España como Rodolfo Sancho. Estaba toda la familia de los Aragón, que era uno de los socios de Globomedia. Acá fue muy conocido por el juego de la Oca Aragón, no me acuerdo el nombre de él, pero tenía toda una familia de artistas que son ni más ni menos que los descendientes de Gaby Fofó y Mirik y Mirquito. Es toda esa familia de genios. Y estaban rodando acá, entonces había que estar simulando Madrid en las calles de Buenos Aires, con desafíos muy grandes y muy, muy divertidos, haciendo humor, empezando a entender cómo es la idiosincrasia de un pueblo diferente a la hora de hacer humor. No es lo mismo hacer reír a un argentino que a un mexicano, que a un chileno, que a un español. Si bien hay zonas comunes, hay particularidades culturales que como director me encontré sobre la marcha, entendiéndolo y aplicándolo y adaptándome lo mejor que fui pudiendo en cada proyecto. Eso me tocó bastante. Martín, te hago un paréntesis acá y te pregunto, hablabas de la idiosincrasia esta de que no es lo mismo el humor. ¿Dirigir actores mexicanos, argentinos, chilenos, españoles, es lo mismo? ¿O también hay una forma de dirigir diferente y una forma de actuar quizás o de permitirse ser dirigido que sea diferente? No, es diferente, es muy diferente. La industria en México funciona como una industria. Se produce muy vertiginosamente durante muchas horas, muchos minutos. Se produce bastante más del doble de minutos diarios de lo que se produce a lo mejor en Argentina. Hemos llegado a producir, me acuerdo, un día de rodaje entre dos directores, 82 minutos, que era una barbaridad, y eso en Argentina hoy es impensable en los esquemas actuales. Pero no solamente por la industria, sino como director argentino, entender dónde estaba parado en cada contexto, en cada momento, siendo muy joven. Por ejemplo, México, yo fui a vivir a México para un proyecto a los 35 años, también siempre con mi familia, que la verdad que siempre tuve la suerte de que mi familia me acompañó, mi mujer me acompañó con los chicos y juntos nos acompañamos en esos desafíos.
Este, entonces, a la par de tener que hacer esa adaptación al medio, entender que uno estaba en una ciudad nueva, o sea, hay cosas ahí que son profundas y pasan a lo mejor desapercibidas en el diseño de un proyecto, que es, llega un director de Argentina y lo ponemos en una casa, ok. Y ya está, no, tiene que adaptarse al medio, tiene que aprender la cultura, dónde hacer las compras, dónde llevar a los chicos al colegio, por qué calle se va, cómo se moviliza, cómo se comunica. Hay un montón de cuestiones que son bastante intensas y uno ya está trabajando. Entonces, a la vez, es empezar a tomar contacto directo con la cultura y a través de la cultura con la idiosincrasia. Y viendo también cómo trabajan los demás con muy poco tiempo de observación, porque todo es como muy vertiginoso. Entonces, más que nada, observando. Creo que el desafío en esas situaciones es ser un buen observador, que eso lo aprendí cuando era camarógrafo. Yo desde la cámara pude acercarme a la dirección en lo que fue la antesala de la dirección desde la observación. Me acuerdo una vez un actor tuvo un brote neurótico en un rodaje y se enojó muchísimo con el director y le gritó y le dijo de todo y en realidad fue una neurosis, pero fue un ataque de celos de una situación que había empezado un día antes en un bar y que el director no se dio cuenta y yo estaba en la cámara así y vi toda la curva. Entonces dije, mirá, mirá se dan cómo son los vínculos, ¿no? O sea, desde la psicología, poder interpretar eso y poder capitalizar eso después para la dirección. Entonces, aprender también a vincularse, que en eso te podría decir que, más allá de las diferencias culturales entre los pueblos, los latinos somos muy parecidos. Entonces, eso a lo mejor es un poco más allá de que uno piensa que porque hablamos español es lo mismo, no. México es completamente diferente a España, a la Argentina y a Chile. Pero hay un modo latino que sí es similar, por lo menos en lo formal, la forma de comunicarnos, eso facilita un poco. Pero desde la dirección, y lo que vos preguntabas, hay que, primero entendiendo dónde uno está parado, que es, el contexto es este, la producción decidió coproducir con por ejemplo, con Televisión Azteca, que me tocó dirigir mucho tiempo, de este modo, en estas condiciones, se graba a esta velocidad, adaptate o correte. Un poco el planteo era, te adaptás, sí, tenés 16 segundos para adaptarte y vamos. Si no estás a la altura de circunstancias, gracias, next. Y que venga el que viene atrás, que eso me tocó verlo con algunos compañeros, incluso en otros canales. Por ejemplo, en Televisa funcionan del mismo modo. ¿No te adaptaste? Gracias, que sigue. No hay tiempo que perder porque el tiempo es plata. Una vez entendido eso, sí, entender y mirar a los ojos y conectar con la persona que uno tiene enfrente, que es un artista, es un ser sensible, hay un mundo atrás de esos ojos y hay inseguridades, certezas, ansiedad, hay un montón de cosas que juegan ahí al momento de comunicarse entre los seres. Entonces, ahí sí, es tomarse el tiempo mínimo para entender quién es la persona que uno tiene adelante, sobre todo en los primeros días de rodaje, y poder establecer el vínculo de confianza, primero de comunicación y después de confianza, si es que va a haber confianza, o entender que no va a haber confianza y establecer todas las barreras que tiene que haber para que esa confianza nunca esté y nos llevemos bien sabiendo que hay 16 filtros de por medio. Eso se establece a veces en 2 o 3 días de trabajo, ya sea en Argentina, en México o donde sea. Y eso, creo que esa es la parte más interesante del trabajo de un director. Ese vínculo con el actor, ¿no? Sí, Es el de vínculo entendimiento. que uno genera con el actor. ¿Te ha pasado o te ha tocado situaciones de elencos que hayas sentido que hayan sido complicados, que sientas, sin decir cuál, pero que sientas ese deseo de que termine el proyecto rápido porque no aguantás más por distintas causas un elenco en general? Sí, me tocó madurar a partir de un elenco complicado. Y en realidad era un elenco complicado y era un director que no entendía. Entonces, también los contextos cambian y la madurez de uno, habla por mí, ¿no? Mi madurez fue cambiando con los años. Entonces, errores que cometí, y grandes errores que cometí, con elencos a lo mejor muy complicados, o que se tornaron muy complicados en ese contexto, hace muchísimos años, estoy recordando, harían que hoy esos errores
no hubieran ocurrido, o de otra manera, y a lo mejor ese elenco no hubiera sido tan complicado para mí, ni yo tan complicado para ellos. No, hay que correrse también del lugar del ego, y no son los otros, sino es la interacción entre el otro y entre uno. Sí te puedo decir que a partir de esos errores aprendí con los años a vincularme y a generar mucha más empatía, y ya no de a uno, sino a nivel grupal, que creo que eso también es el gran desafío, que haya empatía a nivel coral, a nivel de grupo, y que haya confianza en el grupo, y que esa confianza sea óptima para, a partir de ese lugar, la construcción. Y la construcción está en la posibilidad del juego, del drama, o de jugar al drama, o de cagarse de risa en una pasada de letra y poner eso en función de la escena, si la escena tiene matices de humor, entrando después en las zonas del drama. Eso creo que es el modo de trabajo que yo encontré como mejor canalizador de energías hacia el resultado final, que es lo que uno ve en la pantalla. ¿Y te ha pasado también así en sentido contrario de tener un elenco que haya sido muy bueno por sobre lo bueno de los demás y que te haya costado finalizar un trabajo? Y mira, sí, 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 hay programas que haría una vez cada 2, 3 años, otra vez, empezando de cero. Sí. ¿Podemos decir cuáles son esos programas que ahora son los buenos? Eso los nombremos, ¿o no? Mira, disfruté mucho de los 3 años de Violeta, que fueron 3 años, más la preproducción fueron casi 4. Disfruté mucho de los 3 años de Soy Luna, cada uno con sus diferencias, fueron proyectos muy diferentes. Más allá que uno vino después del otro y en el mismo canal y era el mismo segmento, infanto juvenil, pero fueron proyectos muy diferentes. Disfruté mucho Argentina, Tierra de Amor y Venganza, disfruté mucho Hombres de Honor hace muchos años, Soy Gitano, Padre Coraje, que por momentos fue un programa difícil y lo terminé amando. Y realmente creo que se fue generando siempre una sinergia con los elencos con los cuales lo hablaba el año pasado lo hablaba esto con un actor, con Vicuña, que termina el proyecto y se acabó. Y a lo mejor nos vemos o nos escribimos y hasta que nos volvamos a ver eh, pueden pasar 5 o 10 años o la vida. Pero en ese momento, ese año que compartimos, eh, uno aprende que si se da ese vínculo de confianza y de una especie de amistad en el contexto del rodaje, pues no es que después somos amigos, pero sí hay una amistad de rodaje, y si uno lo entiende así y está a favor de eso, se dan situaciones muy agradables a lo largo del año. Y eso después de algún modo está en la pantalla. No solamente el vínculo entre los actores, sino el vínculo entre los actores y el equipo técnico y el director, como articulador de todo eso. Ese juego cuando está en el set traspasa la pantalla, y creo que es lo que pasó con muchos de estos programas. Volviendo a Soy Luna y a Violeta, que son proyectos que también tienen toda una parte musical Mira, importante. ahí está Ruggero justo de Violeta. Ah, mira, Lo único que pude leer en esta primera pausa, y justo sí, está Ruggero, que es un gran amigo de ese contexto. sí, De sí, sí. 3 contextos, Ruggero. Te preguntaba, Perdón. hablaste de la diferencia entre estos dos proyectos. Contame cómo llegó el primer proyecto, Violeta, si vos ya habías hecho algo dirigido a adolescentes y a niños, qué desafío te representó Violeta y cuál es la diferencia con Soy Luna de la que hablaste recién. Mira, Violeta, no, yo no había hecho nada para chicos. Había hecho toda ficción para adultos. Eh, incluso en, digamos, los demás países donde trabajé me trasladé para vivir y trabajar, también para adultos, programas de mucha intensidad dramática, y por supuesto la telenovela mexicana, donde el actor no puede girar porque tiene el chícharo o la cucaracha en un oído, y si lo hace girar se le ve. Entonces, digamos, de una punta a la otra, cosas muy intensas para adultos. Y para adolescentes, para niños, en realidad Violeta era para niños, y en algunos lugares sí adolescentes después, nunca había hecho, con lo cual fue un desafío enorme, porque era el segmento de infanto juvenil, había música involucrada, había
cosas muy intensas a nivel emotivo de algunos personajes, principalmente Violeta con la historia con su madre. Entonces, el aprendizaje ahí fue, y de la mano de Disney, Polka y Disney ahí nos unimos, la gente, vamos a hablar de seres, no de empresas. Hoy en día es más lindo hablar de seres. Las personas que trabajábamos en Polka y las personas que trabajaban en Disney nos conformamos un equipo muy sólido, lleno de incertidumbre, que creo que fue lo más rico de ese proyecto, porque estuvimos muchos meses trabajando desde la no certeza. Entonces ahí se generó una urgencia por entender y por definir, y eso fue genial para mí, porque como director me puso en el enorme desafío de todo, todo. Cómo contarle a un chico algo tan dramático como que Violeta la mamá había muerto, y encuentros de espacios que estaban reservados a la memoria de la madre, escondidos en su casa, y cómo ella se encontraba con ese mundo, y hasta dónde podíamos ser, con la cámara y con la emoción de la actriz, de Tini, emocionar a los chicos, o si eso era demasiado y era un poco agresivo, y hasta dónde no, y hasta dónde sí. Bueno, y ahí fuimos como aprendiendo cómo trabajar para chicos. No podés ser muy agresivo con una emoción muy profunda, porque un chico que lo está viendo a lo mejor no sabe cómo procesar esa enorme emotividad que a lo mejor sí tiene, como en el caso de los chicos de estas series, muy buenos actores. Esa emoción estaba ahí a flor de piel para que los chicos la captaran. Y a la vez había cosas que se nos iban ocurriendo a lo largo de la preproducción, y las podíamos, y eso fue muy interesante, el libreto, que nunca es un guión de hierro, como a lo mejor se estilaba hace muchos años, muchas décadas en el mercado argentino, latinoamericano, era un guión que lo íbamos armando mientras si bien estaba escrito por grandes autores, ¿no? No quiero generar confusión con esto, teníamos la licencia de encontrar pequeñas cosas. Entonces, un día a mí se me ocurre la idea de que si pasaba un avión por el aeropuerto, Violeta lo recortaba de la realidad que estaba viendo y se convertía en un sticker que pegaba en su diario. Y esa idea, después con el tiempo me di cuenta que funcionó muy bien, y se lo pudimos aportar los directores al libro, y eso, digamos, después quedó conformado en un gran producto, que era el libro, un gran libro, más nuestra interpretación, nuestra mirada sobre ese libro, más el trabajo con los actores y, bueno, todas las áreas. Ni hablar de los talentos que hubo en ese proyecto, desde lugares que uno no se imagina comúnmente. La persona que preparaba las canciones o que segmentaba las canciones, los músicos, los creativos, los editores, vestuaristas. Había ahí la luz, cómo estaba iluminado, cómo estaba pensado. Así que Violeta en ese sentido es uno de mis grandes amores en los programas que me tocó ser parte, por todo esto que te digo. Y me acuerdo como si fuera grabando, además esto, de repente hay que grabar un videoclip. Bueno, ¿y qué hacemos? Y era sentarse a pensar qué íbamos a hacer. Hay videoclips que surgieron en una servilleta, tomando un café en un bar a la vuelta de mi casa, y después fueron videos que funcionaron muy bien, y que a lo mejor en el contexto de la urgencia en la que fueron pensados, jamás me hubiera imaginado que iban a tener cientos de millones de gente que los veía asiduamente. O sea que tuviste ahí una injerencia también creativa muy fuerte en Violeta, ¿no? O sea, Sí. tuviste como un espacio de aportar una parte creativa. ¿Ya lo habías tenido en otros proyectos o este fue el más significativo en ese sentido? Mira, es donde más estaba el terreno. Había que resolver más cosas. O sea, no solamente el relato audiovisual de un cuento, que es en definitiva la parte común de una serie, una telenovela o una película, sino además los desafíos en función de los videoclips, donde realmente digamos, todo nacía a partir de la chispa de una idea muy costosas, muy importantes, con mucha producción, con mucho desarrollo. En ese sentido, sí, la libertad era enorme, porque un día de repente decía, me gustaría que esté Violeta gigante caminando por la ciudad de Buenos Aires. Y era, ok, vamos a hacerlo. Entonces, no había límites casi
plasmar ideas de una servilleta de papel, de un café, de un bar, bar en la Argentina, cafetería en México, vamos a hacer las salvedades idiomáticas, cómo podía pasar de esa servilleta de un café a un producto final muy grande. En ese sentido, sí tuve una creatividad constante que me dio mucha satisfacción. Después, por lo demás, el trabajo del director es creativo todo el tiempo, en una secuencia que se repite cada 20 minutos, 20 veces por día, con lo cual la necesidad creativa que yo hubiera tenido como arquitecto cuando empecé siendo estudiante, a la hora de proyectar una idea, una imagen, no solamente un plano, o entender o leer un plano, esa necesidad, con los años me di cuenta que fue bien llevada adelante desde la posibilidad creativa de la dirección. Martín, estoy viendo la hora porque me pasa que a la hora se me corta el vivo, me lo cortan de Instagram y tengo como muchas preguntas y tenemos preguntas también de la gente que las estoy acá guardando, así que los que quieran preguntar antes de que terminemos vamos a hacer la pregunta de toda la gente que tenemos conectada. Te quería consultar, tenemos muchos actores que están conectados, colegas, gente que son amigos y que están. ¿Qué es lo que vos esperás de un actor a la hora de dirigir? Que transmita toda la pasión y la emoción en cada escena, a ver, por más que estemos en un crudo invierno rodando hace 7 meses y haya dormido 2 horas porque lo despertó el vecino martillando a las 3 de la mañana, que cuando se hace todo más cuesta arriba, porque uno está cansado de la monotonía, de hacer un programa muy largo, que no deje de dar en cada escena el 100% de su capacidad de transmitir emociones. Ese es el trabajo del actor y del director en la búsqueda, ¿no? Junto al actor, de transmitir y de no escatimar emociones, de no entrar en modo automático. ¿Te ha pasado de rechazar algún proyecto porque no te guste? O sea, cuando a vos te presentan la posibilidad de dirigir algo, ¿tenés la opción de apartarte de algún proyecto? No, no, la verdad que no, y afortunadamente, porque cuando escuché hablar de alguna novela en la cual me contaron en una reunión el argumento, dije, uff, ¿te parece? Y no tenía la opción de decir que no, y fue una novela que amé, que además fue un éxito rotundo de taquilla, de rating, de todo lo que la rompió, y hubiera sido un gran error, porque la estaba de algún modo prejuzgando. Afortunadamente no pude decir que no. En cuanto has hecho muchas series, muchas novelas, ¿cine has podido hacer? ¿Te gustaría hacer? El cine es una asignatura pendiente para cuando pueda tener a lo mejor tiempo. Ahora en este periodo de cuarentena en casa, sí lo que me propuse hacer es tomar un viejo guión de hace unos cuantos años y de algún modo volver a trabajar, profundizarlo y hacerle lo que se llama una cura. Así que la idea de hacer cine siempre está. En algún momento, ojalá me encuentre con esa opción, saldré a buscarla seguramente. Y creo que de todas maneras, la forma que tenemos de contar actualmente los directores, pero bueno, voy a hablar por mí, lo que busco, más allá de que uno hace televisión, es a veces desde la cámara, y a veces no desde la cámara, sino desde el trabajo con el actor, es encarar cada escena como si fuera una escena de una película. En los tiempos de cada contexto de producción, que son muy disímiles, ¿no? No es lo mismo hacer una escena para Soy Luna que hacer una escena para México. México en el contexto de una novela de Azteca, por ejemplo. Pero entendiendo eso, encontrar el momento de marcar la escena con el actor y trabajarla como si fuera lo mismo, un cuento a ser contado, sea una película o una telenovela. Martín, y para futuro ya sabes qué es lo próximo que vas a hacer, se puede contar, qué sería lo que te gustaría o el proyecto ideal que tenés ganas de que te llegue. Mira, tengo muchos proyectos ideales que me encantaría hacer.
algunos los pude orejear, pero bueno, mucho de eso no puedo hablar, y menos en este contexto. Sí, lo que me daría mucho placer, porque lo estábamos haciendo muy bien y disfrutando mucho, es retomar, ojalá, las grabaciones de Separadas, porque es un proyecto que cuando empezó a ponerse muy rico y muy interesante en el set, escenas que todavía no tuvieron aire, nos quedamos en pausa. Entonces es como que nos quedamos ahí con las ganas. Y no hay que quedarse con las ganas. Así que si algo tengo ganas, por lo pronto, lo inmediato es retomar las grabaciones de Separadas y seguir disfrutando de ese rodaje, que cuando pasa eso es lindo darle un cierre y después de todo un proceso de trabajo, y falta mucho por delante. Bueno, ¿te parece si vamos a ver las preguntas que hicieron por Dale. acá? A ver. Bueno, preguntan muchísimo si Abrazo y Luna de película. Sí, esa Este, pregunta me la hacen todos los días y me pone muy contento que pasados los años de distintas partes del mundo, en diferentes idiomas, me pregunten eso. Nunca se sabe, hay que seguir intentándolo. Por ahora no. Y no estoy, de hecho yo, estuvimos vinculados con la gente que trabaja en Disney. Eso fueron muy buenos años, fueron 7 años de muy buen trabajo. Hoy estoy, digamos, con vínculo afectivo, quedamos amigos con muchos de ellos, pero no estamos pensando proyectos juntos en lo venidero, y no tampoco vinculados con Soy Luna. Ojalá. ¿Y algún otro proyecto vinculado con los niños y los adolescentes que se pueda hacer Mira, desde... ahí veo saludos de alguien que trabaja muy bien en Disney, que es María Lebrero. Un beso grande, María. Eh, Tenemos ¿Vos muchos sabés chicos qué? de Disney, gente que ve Disney Claro, chiquititos, así que por eso te somos preguntaba y hacía una, hincapié en una Violeta pequeña y gran Luciana. familia. Mira, lo que sí te puedo decir es que en estos 7 años de trabajo con Disney, aprendí mucho a la hora de cómo plantear un cuento en ese formato o en formatos similares, con lo cual sí pude escribir dos ideas propias, no en formato, digamos, no escribí los guiones, pero sí la génesis de la idea, y eso en algún momento tengo ganas de poder darle forma, y mi sueño, si vos me hablabas hoy de cuáles son los sueños o los pendientes, me encantaría poder dirigir un proyecto que nació de mí. Eso me daría, como lo es un guión de la película, ¿no? También. Eso me daría mucho placer, y creo que sería una gran oportunidad de hacer las cosas, digamos, de poner todo lo que aprendí estos años arriba de la mesa. Eso sí es algo que creo que en algún momento cercano voy a poder hacer. Y estás encaminado en ese sentido por lo que nos has contado, por la película, estos dos proyectos infantiles, o sea, es cuestión de tiempo. Ojalá, hay que ser muy optimista, hay que trabajar mucho. Trabajar en el guión me está costando mucha angustia, porque es un guión muy dramático, muy intenso, que mezcla el nazismo con la dictadura argentina, nada que ver con niños. Niños no ven esta parte. Y eso me genera mucho estrés, porque quiero ser muy responsable a la hora de abordar un tema tan difícil. Y siento que cuando lo hice hace unos años atrás, le faltaba meterle páginas de profundidad, que lo hicimos con el autor de una obra de teatro, La sonrisa ganador, que es Gerard Vázquez, un autor catalán, a quien le mando un gran abrazo. Entonces mi idea es volver a trabajar profundamente, pero no, digamos, la profundidad entendida desde mi mirada, ¿no? Y ahí voy. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo. No sé si hay algo más que tengas ganas de contarnos, así te conocemos un poquito más. Si hay algo más que quieras contar de tu historia, de cómo llegaste hasta este punto en el que estás hoy. Sí, Y claro, te cuento. Primero, gracias por haberte interesado en mi carrera. Es algo, no estoy acostumbrado a hablar de mi carrera, pero me gusta mucho, disfruto mucho de lo que hago. Entonces, creo que, y trabajé mucho para llegar a donde estoy. Nada fue casual, fue todo muy sostenido, con horas y horas de trabajo.
y de entereza. Creo que los directores tenemos que tener ahí un aguante particular para soportar diferentes tempestades. Creo Cuando la... que lo que trato también es hacer hincapié en esto, ¿no? Cuando hago estas entrevistas y demás, nada, saber que uno no llega porque sí a un lugar, sino que hay todo un detrás que a veces no se ve o no se cuenta tanto, pero que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, un camino recorrido que no es tan fácil como el resultado final, que por ahí es solo lo que se ve de afuera. Me gusta contar ese detrás de cámara, después lo podríamos poner así. Mira, para que te des una idea, o sea, primero en mi formación hubo horas y horas de estudio y de práctica, más lo que yo me formé individualmente hasta que entré al medio. O sea, estamos hablando de 5 años de formación plena de estudio y trabajo para estar, cuando me tocara la oportunidad, estar a la altura de las circunstancias. Incluso, a pesar de eso, hubo momentos donde yo pensé que no lo estaba y que me iban a sacar de un equipo, que no daba lo mejor de mí o que no daba lo que el director quería cuando empecé como camarógrafo. Fue realmente intenso, no solamente desde lo cognitivo, sino desde la práctica, a lo mejor, de entender el funcionamiento de un director en un rodaje. O sea, todas cosas muy particulares, desde si la cámara es el ojo al director, en cosas muy puntuales. Pero después, como director, sí, realmente está bien lo que decís, porque no se ve y hay, a ver, yo tengo recuerdos, cumpleaños infantiles un domingo en una quinta hermosa en un jardín en México. Todos los papás comiendo y festejando y yo estaba a un costado leyendo el libreto del lunes, porque el lunes me tocaba una de esas macro escenas que las tenés que diseñar, no podés llegar a plantear en el set porque tenés 15 escenas de muertes, disparos, asesinatos, gente que corre por el decorado, gente que se va a un sector, gente que se va a otro sector, lo vas a grabar como vos lo ordenes. Y era ese domingo el momento para crearlo, para ordenar el rodaje, qué va primero, qué va después, como un rompecabezas que uno tiene que desarmar en partes lógicas. Y así como eso, muchísimas. Una vez me encuentro, estoy esperando para entrar a un restaurante y me encuentra un actor argentino, Nico Vázquez, y me dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Digo, no, ¿qué estás haciendo, Martín? Estoy leyendo el libreto de mañana. Pero estás en la fila de un restaurante, estás con tu familia. Sí, sí, están mis suegros ahí, están esperando para comer, y yo aprovecho y leo, porque si no, lo tengo que hacer después a las 10 de la noche. Entonces, no solamente es tener la suerte de que te den la oportunidad y que alguien confíe en vos y llegar a mostrarte en ese contexto, sino sostenerte. Yo conozco, digamos, casos de compañeros que fui viendo desde que éramos asistentes de cámara, pasando por diferentes trabajos o responsabilidades, que no han podido sostener determinado contexto cuando en otros lugares brillaron. Entonces, uno tiene que estar entendiendo, decodificando, observando, aprendiendo y en definitiva después dando lo que uno puede, que es lo mejor de uno, con lo que uno tiene para dar en cada contexto. Pero, ¿entendés lo que quiero decir? Es muy diferente la preparación para estar dirigiendo a los 29 años en Chile o a los 35 en México, o después con Disney, o después entendiendo también las necesidades de Adrián Suárez en Polka. Es todo tan diferente. Es la misma persona la que en diferentes momentos de su maduración lo tiene que decodificar, que en este caso era yo, por suerte. Y eso requiere un montón de trabajo de capacidad de adaptación y después trabajo de la cola en la silla y a leer y a anotar y a pensar. Muchas veces el libro propone cosas que están aprobadas. Entonces, ok, hay un problemita de diseño. Ok, vamos a ver cómo hacemos, le vamos a poner onda. Y ahí uno le pone onda, entendida como trabajo, oficio, entender qué es lo... Creatividad también, porque resolver eso es una cuestión creativa muchas veces, de cómo llegas a lograr lo Sí, más cercano a lo que te proponen con los recursos que tenés.
Claro, claro, decodificar a lo mejor la columna, ¿no? Central, neurálgica de lo que plantea el libro, e ir a eso y dejar los condimentos de lado. O a veces hay situaciones que están escritas para ser trabajadas con 20 actores y 100 extras, y te dicen, tenés 13 extras, así que suerte con eso, que parezca que hay 100. Digo, que son como digamos, cosas que han pasado, anécdotas hay muchas, pero sí, la creatividad, el oficio, la conciencia, el trabajo, la suerte, todo puesto en función de sacar adelante. Una vez hicimos la cuenta, eran como 4.000 escenas por año. En el contexto de Polka eran 4.000 escenas por año. Las que uno lee, interpreta, pone, ensaya, graba y da por buena. En México creo que eran 8.000 y pico, hemos hecho también la cuenta una vez. Es una barbaridad. Sí, Eh, es muchísimo. es mucho y es creativo, porque cada una de ellas se podría hacer de manera industrial o todo lo contrario. Y creo que ahí la lección es que sea todo lo contrario. Bueno, te agradezco muchísimo. Se nos va a cortar el vivo y quiero terminar de cerrarlo. Bien, ha sido una charla creo que súper productiva. Nos has dado mucha información acerca de tu carrera y también de lo que es un set de filmación. Ahí preguntaban cuándo hay casting, cómo hacen. Es como que un mundo que por ahí no todos conocen y que nos has acercado un poquito más. Así que te agradezco enormemente el tiempo, la predisposición, ya te lo dije, así que Bueno, gracias. Ojalá nos volvamos a encontrar en algún set. seguramente que sí. Ojalá sea lo antes posible. Ojalá por el bien de todos nosotros esto sea muy pronto. Pero bueno, gracias por haberte interesado. Me hiciste recordar mucho, así que disfruté mucho de pasar un poco la historia de mi carrera. Así que gracias por eso.